Existe una probabilidad matemática cercana a cero de que, entre el caos de millones de contenidos digitales, tus ojos se hayan detenido exactamente en este título hoy. Si crees que el algoritmo te trajo aquí por azar, estás viendo solo la superficie de una maquinaria mucho más profunda. Lo que está ocurriendo en este preciso instante no es entretenimiento, es una respuesta. Llevas tiempo emitiendo una frecuencia específica, una petición silenciosa lanzada al vacío en tus momentos de soledad o angustia, pidiendo una salida, una señal o una verdad que finalmente tenga sentido. El universo no habla español ni inglés, habla en vibración y hoy, por fin, has logrado interceptar la transmisión de retorno. Lo que estás a punto de escuchar es la explicación de por qué tu vida es como es y, lo más importante, cómo dejar de ser una pieza pasiva en el tablero para convertirte en el jugador que mueve las fichas. Pero te advierto, esta información actúa como un virus positivo en tu conciencia. Una vez que la entiendes, es imposible volver a dormir. No puedes desver lo que te voy a mostrar sobre la energía y cómo el tejido de la realidad responde a tu comando. Antes de cruzar este umbral y revelarte cómo opera el campo cuántico a tu favor, necesito que materialices tu presencia aquí y ahora. Para anclar esta conexión en el plano físico, comenta aquí abajo desde qué ciudad me estás viendo. Al hacerlo, no solo saludas, sino que estableces una coordenada geográfica para la recepción de este mensaje, diciéndole a tu mente: estoy aquí, estoy presente y estoy listo. Quédate hasta el último segundo de este video, porque no vamos a dar vueltas sobre teorías abstractas. Vamos a ir al hueso de tu existencia. Este mensaje ha cruzado el tiempo y el espacio para encontrarte hoy, y como reza la antigua ley hermética, cuando el oído es capaz de oír, vienen los labios que han de llenarlo de sabiduría. La cita estaba programada. Tú acabas de llegar. Empecemos. Imagina por un momento que todo lo que puedes tocar, ver y sentir es solo la punta de un iceberg inmenso, una fracción minúscula de lo que realmente existe. Cuando hablamos del campo cuántico, olvida las pizarras llenas de fórmulas matemáticas complejas o los laboratorios fríos. Estamos hablando de la matriz divina, el útero donde se gesta la realidad antes de que tus ojos puedan percibirla. Es ese espacio que parece vacío, pero que en realidad está vibrando con una energía latente, esperando una instrucción precisa para tomar forma. No es algo que está allá afuera, lejos de ti, separado por años luz en el vasto cosmos. Es el tejido mismo que te atraviesa, el lienzo invisible donde tu conciencia dibuja a cada segundo, aunque no te des cuenta. Mucha gente se pierde en la terminología técnica y olvida que, en el fondo, esta es la base de la verdadera espiritualidad aplicada. No se trata de religión, sino de comprender la mecánica oculta de la vida, esa red interconectada que une tu último pensamiento con la estrella más lejana. En este campo, el tiempo no es una línea recta y el espacio no es una barrera. Todo es información disponible aquí y ahora. Es como una biblioteca infinita, donde cada posibilidad, cada versión de ti mismo y cada futuro potencial ya existen simultáneamente, suspendidos en un estado de quizás, hasta que algo o alguien decide observarlos. Este océano de posibilidades infinitas es lo que los antiguos místicos intuían y lo que la ciencia moderna apenas empieza a rasguñar. Entender el campo cuántico es despertar a la idea de que no eres una víctima de las circunstancias, sino un co-creador activo interactuando con una inteligencia viva. El universo no es un mecanismo relojero ciego,
es un espejo sensible que responde a la calidad de tu vibración. Cada miedo, cada deseo y cada certeza que sostienes en tu interior envía una onda a través de este campo, y el campo, por su propia naturaleza, debe organizarse para devolverte una imagen coincidente con eso que emites. Si sientes que hay algo más en la vida que simplemente sobrevivir y resuenas con la idea de tomar las riendas de tu realidad, este es el momento de unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora al canal, porque lo que vamos a desvelar en los próximos minutos son las claves que la mayoría ignora y que marcan la diferencia entre vivir dormido o despertar. Al suscribirte, te aseguras de no perder el hilo de esta transformación, porque entender esto es solo el primer paso de un viaje mucho más profundo hacia tu propia maestría. Al sumergirnos en este concepto, nos damos cuenta de que la abundancia no es algo que se consigue con esfuerzo físico desmedido, sino algo con lo que se sintoniza. En el campo cuántico, la escasez es solo una posibilidad más, al igual que la riqueza ilimitada. Ambas son frecuencias, y tú tienes el dial en la mano. El problema es que nos han enseñado a mirar solo lo que ya está materializado, ignorando que la verdadera causa, el molde de la realidad, reside en lo invisible. Es como intentar cambiar tu reflejo en el espejo peinando al cristal en lugar de peinarte a ti mismo. Una lucha inútil y agotadora. Por eso, cuando empiezas a dialogar con este campo, dejas de perseguir cosas y empiezas a atraerlas. La magia ocurre cuando comprendes que tu atención es la moneda más valiosa que posees. Allí donde pones tu foco, pones tu energía, y el campo cuántico no juzga si eso es bueno o malo para ti. Simplemente dice sí y te da más de ello. Es una máquina de duplicación perfecta que amplifica lo que eres en esencia. Si vibras en carencia, el campo te dará más razones para sentirte carente. Si vibras en gratitud, te inundará de motivos para agradecer. A menudo, el campo intenta comunicarse contigo antes de que los eventos se precipiten, enviándote señales sutiles, sincronicidades que la mente lógica descarta como casualidades. Esos momentos donde piensas en alguien y te llama, o cuando encuentras la respuesta exacta a una pregunta que no formulaste en voz alta, son guiños del campo. Te está mostrando que la separación es una ilusión, y que estás conectado a una red de inteligencia superior que siempre está operativa, las 24 horas del día, esperando tu colaboración consciente. Sin embargo, para navegar este territorio se requiere valentía, porque implica soltar la seguridad de lo conocido para adentrarse en la incertidumbre de lo posible. La mayoría prefiere la seguridad de sus limitaciones antes que el riesgo de su propio poder infinito. Pero tú estás aquí, escuchando esto, lo que sugiere que algo en ti ya sabe la verdad. Esa intuición que te trajo a este video no es un accidente. Es el mismo campo cuántico respondiendo a una pregunta que tu alma lanzó al universo hace mucho tiempo, quizás sin palabras. Ahora bien, si este campo es una red de posibilidades infinitas y está siempre disponible, ¿por qué parece que a veces estamos desconectados? ¿Por qué esta información llega a ti justo hoy y no antes? Aquí es donde la cosa se pone interesante. No es que el mensaje sea aleatorio, es que hay una razón precisa y casi quirúrgica por la cual estás escuchando esto en este instante exacto de tu vida. Hay una verdad incómoda para el ego, pero liberadora para el alma. La casualidad no existe en el reino de la conciencia superior. Que tú estés aquí, escuchando esta frecuencia exacta en este preciso instante, no es un accidente del algoritmo ni un golpe de suerte fortuita. Es un evento de resonancia magnética pura. El universo opera bajo leyes de eficiencia absoluta, y no desperdicia recursos enviando mensajes a quien no tiene el receptor encendido. Si este contenido ha cruzado tu camino y, lo más importante, ha logrado detener tu atención,
Es porque hay una cuerda en tu interior que ya estaba vibrando en la misma nota antes de que hicieras clic. Piénsalo como una estación de radio antigua. Las ondas de música están siempre presentes en el aire, invisibles y constantes. Pero si tu dial interno está sintonizado en la estática del miedo o la distracción, la melodía simplemente no entra en tu realidad. Este llamado del que hablamos funciona igual. Es una transmisión de alta frecuencia que requiere una calidad específica de energía para ser decodificada. No es que el mensaje aparezca de la nada, es que tú, por fin, has ajustado tu frecuencia interna a la altura de la información que estaba esperando ser entregada. Muchas personas pasan por la vida con una especie de ceguera selectiva, ignorando las señales que gritan en su cara porque sus filtros mentales están saturados de ruido. Tú, sin embargo, has llegado a un punto de inflexión. Tal vez es un dolor que ya no toleras, una pregunta que no te deja dormir o un anhelo profundo de abundancia real lo que ha limpiado tus lentes. Ese estado de apertura, esa curiosidad punzante, actúa como un faro en la oscuridad del campo cuántico indicando: estoy listo, envíame la instrucción siguiente. La verdadera espiritualidad no se trata de aprender cosas nuevas, sino de recordar lo que ya sabes a un nivel celular y permitir que eso emerja. Cuando sientes que algo te llama, lo que realmente ocurre es un reconocimiento. Es tu yo futuro, ese que ya ha trascendido tus limitaciones actuales, comunicándose con tu yo presente a través de la intuición y la sincronía. Es un bucle de retroalimentación, donde tu intención consciente y la respuesta del campo se encuentran en un beso perfecto de tiempo y espacio. Por eso, desestimar este momento como solo un video más sería un error de cálculo. Tu estado emocional actual, sea de búsqueda, de crisis o de esperanza, ha generado un campo electromagnético específico que ha atraído esta información como un imán atrae limaduras de hierro. La información nunca es neutra, siempre busca el recipiente que pueda contenerla. Si el mensaje ha llegado, es porque tu estructura interna ya tiene los cimientos necesarios para soportar la verdad que trae consigo, aunque tu mente lógica aún dude. Observa cómo te sientes ahora mismo. ¿Hay una ligera aceleración en tu pecho? ¿Una sensación de familiaridad? Eso es la resonancia en acción. Es la confirmación física de que no estamos hablando de teorías abstractas, sino de tu propia vida desplegándose en tiempo real. El campo cuántico no le habla a las masas, le habla a la individualidad que está lista para despertar. Este llamado es personal, intransferible y está codificado biológicamente para activarse solo cuando la fruta está madura. La mayoría sigue esperando una zarza ardiente o una voz atronadora desde el cielo, perdiéndose la magia que ocurre en el silencio de la resonancia interna. No entienden que el universo es sutil y elegante. Prefiere el susurro de la intuición al grito de la obligación. Al aceptar que este encuentro no es aleatorio, recuperas tu poder. Dejas de ser un espectador pasivo de tu destino para convertirte en el protagonista que entiende que cada pieza de información que llega a su vida es una herramienta solicitada por su propia alma. Es vital comprender que este fenómeno de atracción no sucede todo el tiempo con la misma intensidad. Hay ventanas de oportunidad, portales energéticos que se abren cuando tu coherencia interna alcanza un pico. Estás en uno de esos picos ahora. La duda es natural, es el mecanismo de defensa de lo viejo intentando sobrevivir, pero la certeza que sientes en el fondo es la voz de lo nuevo queriendo nacer. Este mensaje es un espejo. Si lo estás viendo, es porque estás listo para encarnarlo. Pero aquí surge la gran pregunta. Si ya tienes la frecuencia y has recibido la señal, ¿qué es lo que realmente hace que la realidad cambie? Porque sintonizar la radio es solo el primer paso.
Escuchar la música es diferente a bailar con ella. Existe un mecanismo secreto, una acción que la mayoría realiza de forma automática e inconsciente, que tiene el poder de congelar la realidad o transformarla por completo. Y es algo que haces con los ojos, incluso cuando están cerrados. Tu mirada no es inocente. Es el acto creativo más potente que posees. Nos han condicionado a creer que somos cámaras pasivas que simplemente registran lo que sucede allá afuera, como si la realidad fuera una película que ya se filmó y nosotros solo compramos la entrada para verla. Pero la verdad cuántica y la espiritualidad profunda nos dicen lo contrario. Tú no eres la cámara, eres el proyector. El simple acto de observar algo altera su naturaleza fundamental. En el momento en que posas tu atención sobre una posibilidad, la congelas, la sacas del reino de lo etéreo y la obligas a convertirse en materia sólida, en experiencia tangible, en tu vida diaria. Imagina que el universo es una sopa cuántica de probabilidades infinitas flotando en un estado de limbo. En esa sopa coexisten la versión de ti que triunfa y la que fracasa, la que sana y la que enferma, la que vive en abundancia y la que apenas subsiste. Ninguna es real todavía. Todas son fantasmas de posibilidad esperando un comando. Ese comando es tu atención sostenida. Cuando observas con intención, colapsas la función de onda, como dirían los físicos, y conviertes la energía potencial en un hecho concreto. Por eso, ver para creer es una trampa de la vieja conciencia. La regla del mago es creer para ver, porque es tu certeza la que esculpe la luz. Es crucial entender que tu atención actúa como un presupuesto energético limitado. Cada vez que te enfocas en el drama, en la queja o en lo que te falta, estás financiando esa realidad, le estás pagando con tu propia vida para que siga existiendo. La energía fluye hacia donde va la atención, sin excepciones. Si pasas el día obsesionado con los obstáculos, estás usando tu poder divino para construir muros más altos. El campo cuántico no distingue entre lo que quieres y lo que temes. Solo recibe la señal de tu enfoque y dice: entendido, aquí tienes más de eso que tanto observas. Hablando de enfocar tu energía en lo que realmente te nutre, este es el momento de dar un paso más allá del espectador promedio. Si sientes que esta información resuena contigo y quieres profundizar, te invito a unirte como miembro del canal. Al hacer clic en el botón Unirse, no solo apoyas este contenido, sino que accedes a beneficios exclusivos como prioridad de respuesta en los comentarios, encuestas privadas y vídeos exclusivos para miembros. Es una forma poderosa de decirle al universo que inviertes en tu propia expansión y te comprometes con tu proceso de despertar. Volviendo a la observación, fíjate en cómo funciona esto con las señales que el mundo te envía. ¿Alguna vez has decidido comprar un coche de cierto modelo y color y de repente empiezas a verlo por todas partes? No es que ahora haya más coches de esos, es que tu observación ha activado ese filtro en la realidad. Lo que antes era ruido de fondo, ahora es protagonista. Del mismo modo, cuando decides conscientemente buscar la oportunidad en medio de la crisis, la oportunidad aparece, no por arte de magia, sino por arte de enfoque. Eres tú quien decide qué capa de la realidad vas a habitar. El problema es que la mayoría observa en piloto automático, dejando que los noticieros, las redes sociales o las opiniones ajenas dirijan su foco. Se vuelven creadores inconscientes de pesadillas ajenas. Recuperar el control de tu observación es el acto de rebeldía más grande. Significa tener la disciplina de retirar tu mirada de lo que no deseas, sin negarlo, simplemente quitándole tu poder, y colocarla firmemente en la visión de lo que quieres construir. Es un entrenamiento mental, un músculo que se desarrolla cuando decides ser el guardián celoso de tu propia percepción.
Al observar conscientemente, empiezas a notar que el tiempo y el espacio son flexibles. Te das cuenta de que no necesitas arreglar el mundo exterior con las manos, sino ajustar la lente interna con la que lo miras. Cuando cambias la forma de ver las cosas que ves cambian de forma. Esto no es solo una frase bonita, es una ley mecánica de la realidad. Tu observación carga de energía los eventos. Si miras a alguien con amor, potencias sus virtudes. Si lo miras con juicio, solidificas sus defectos en tu experiencia con ellos. Este poder conlleva una responsabilidad inmensa. Ya no puedes culpar a la suerte ni al destino de lo que se manifiesta recurrentemente en tu camino. Eres el testigo que valida la realidad. Si el mensaje del campo cuántico ha llegado a ti, es porque te está pidiendo que dejes de ser un observador perezoso y te conviertas en un visionario activo. El mensaje no se activa solo, se activa cuando tú lo reconoces, lo validas y lo integras. Es un baile de dos. El campo propone, pero tú dispones a través de tu atención. Pero cuidado, porque aquí entramos en un terreno resbaladizo que confunde a muchos buscadores. Si el campo cuántico tiene infinitas posibilidades y yo soy el observador, ¿por qué siento que hay oportunidades que se pierden para siempre? ¿Por qué decimos que este mensaje aparece solo una vez? La respuesta no tiene que ver con el reloj que llevas en la muñeca, sino con una extraña propiedad del tiempo que la mente racional no logra captar y que podría costarte tu próxima gran evolución si no la entiendes ahora. Vivimos atrapados en la ilusión del calendario, creyendo que el tiempo es una flecha que avanza inexorablemente del pasado al futuro. Pero en el terreno de la espiritualidad cuántica, el tiempo se parece más a una espiral o a un eterno presente con infinitas capas de profundidad. Cuando decimos que este mensaje aparece solo una vez, no nos referimos a que el video se autodestruirá en 5 segundos. Nos referimos a la ventana de alineación única que se ha abierto en tu conciencia hoy. El ahora no es solo un momento en el reloj, es un estado de ser, una configuración irrepetible de tu energía, tus emociones y las circunstancias cósmicas. Imagina que vas en un tren de alta velocidad y ves un paisaje increíble por la ventana. Ese paisaje sigue ahí, pero tú ya no estás en el mismo punto para verlo igual. La oportunidad de comprender algo profundo, de tener ese clic interno que lo cambia todo, es como ese paisaje. El río de la vida fluye y nunca te bañas 2 veces en las mismas aguas. La versión de ti que está escuchando esto tiene una permeabilidad especial, una grieta en la armadura del ego que tal vez mañana ya se haya cerrado. El universo no repite sus invitaciones con el mismo tono de voz. Si ignoras el susurro hoy, mañana podría ser un grito, o peor, un silencio ensordecedor. Esta noción de oportunidad única es vital para despertar el sentido de urgencia sagrada. No es miedo a perderse algo, FOMO. Es respeto por los ciclos evolutivos. Hay portales de abundancia y expansión que se abren sincronizados con tránsitos astrológicos, madurez emocional y decisiones previas. Si dejas pasar el momento de actuar o de comprender, el ciclo sigue. Y puede que tengas que esperar una vuelta larga, a veces años, para que las condiciones vuelvan a ser tan favorables. El campo cuántico es dinámico. Lo que está disponible ahora con facilidad, mañana podría requerir un esfuerzo titánico. ¿Alguna vez has sentido que dejaste pasar un momento clave, una intuición que ignoraste y luego lamentaste? Esa sensación amarga es el reconocimiento tardío de una ventana cerrada. Comenta aquí abajo: yo no dejo pasar mis oportunidades. O cuéntame si alguna vez sentiste ese instante fugaz de claridad. Escribirlo ayuda a anclar la intención en el plano físico y le dice a tu subconsciente que esta vez estás alerta, que esta vez no vas a dejar que el tren pase de largo sin subirte. La idea de que, si es para mí,
volverá es una verdad a medias que a menudo usamos para justificar nuestra pereza espiritual. Sí, lo que es para ti te encontrará, pero la forma en que te encuentre depende de tu receptividad. El mensaje puede volver, pero tal vez vuelva envuelto en una crisis dolorosa en lugar de una revelación inspiradora, porque no lo tomaste cuando llegó suavemente. El una sola vez se refiere a la gracia, a la facilidad con la que la transformación puede ocurrir en este instante preciso de alineación. En el tiempo no lineal, el futuro no es algo que esperas, es algo que recuerdas. Las señales que recibes hoy son como recuerdos del futuro, ecos de una línea temporal donde ya has logrado lo que deseas. Atender al llamado ahora es colapsar el tiempo, es traer ese futuro deseable al presente inmediato. Ignorarlo es mantenerlo en la distancia, postergando tu propia plenitud. No se trata de correr con ansiedad, sino de actuar con precisión. La fruta se come cuando está madura. Si esperas demasiado, se pudre en la rama. Este concepto desafía nuestra procrastinación crónica. Nos encanta decir mañana empiezo, cuando tenga más dinero, cuando esté más tranquilo. Pero el campo cuántico solo conoce el ahora. La instrucción que emites hoy configura el mañana. Si hoy emites postergación, el campo te devolverá más espera. Si hoy emites acción y reconocimiento, el campo reorganiza la realidad para abrirte paso. Este video es un punto de control en tu línea de tiempo, una bifurcación donde puedes elegir seguir en el bucle conocido o saltar a una nueva espiral. Por eso, la intensidad con la que recibas esto importa. No es lo mismo escuchar con una oreja mientras lavas los platos que detenerte, respirar y absorber la frecuencia de estas palabras. La profundidad de tu presencia determina la magnitud del impacto. Estás ante una puerta giratoria cósmica, puedes dar otra vuelta y salir donde mismo, o puedes aprovechar el impulso para entrar al edificio. La elección es invisible, ocurre en el silencio de tu mente, pero sus efectos son estruendosos. Ahora bien, reconocer que estás ante una oportunidad única es solo la mitad de la ecuación. Hay una trampa sutil en la que caen incluso los buscadores más experimentados. Es la diferencia entre consumir espiritualidad como entretenimiento y vivirla como transformación. Muchos miran, pero pocos ven. ¿Cómo saber si realmente estás integrando este llamado o si solo estás rozando la superficie? Hay un síntoma inconfundible que separa al turista espiritual del verdadero iniciado. Existe una epidemia silenciosa en el mundo moderno, el turismo espiritual. Millones de personas consumen videos, libros y cursos como si fueran golosinas para el ego, buscando un alivio momentáneo, pero evitando la transformación real. La curiosidad superficial es esa parte de ti que dice, qué interesante, mientras sigues sentada en el sofá de la zona de confort. Es una trampa mental que te hace sentir que estás avanzando solo porque estás acumulando datos. Pero saber cómo funciona el universo no es lo mismo que vivir acorde a sus leyes. Es la diferencia abismal entre leer el menú de un restaurante de lujo y saborear realmente la cena. El reconocimiento profundo, en cambio, es una experiencia visceral, casi eléctrica. No ocurre en la corteza cerebral, sino en las entrañas. Cuando te encuentras con una verdad que tu alma estaba pidiendo, no piensas, esto tiene lógica, sientes, esto soy yo. Es una resonancia de energía que te sacude, una vibración que te dice que lo que estás escuchando no es nuevo, sino algo que habías olvidado y que acaba de despertar. En ese instante, el mensaje deja de ser información externa y se convierte en una instrucción interna, un código que se activa en tu ADN y te empuja inevitablemente hacia el cambio.
Muchos caen en la ilusión de creer que por hablar de espiritualidad o rodearse de símbolos místicos ya están evolucionando. Pero el campo cuántico no se deja engañar por la estética ni por el vocabulario. Escanea la autenticidad de tu frecuencia. El curioso busca novedades para entretenerse. El iniciado busca verdades para reconstruirse. Si escuchas hablar sobre la abundancia y solo sientes un deseo codicioso, estás en la superficie. Si sientes una expansión en el pecho y una certeza tranquila de que mereces prosperidad por derecho divino, estás en el reconocimiento profundo. Las señales que envía la vida a menudo son ignoradas por el curioso porque espera fuegos artificiales, mientras que el que reconoce sabe leer la sutileza. Para quien está realmente despierto, una frase escuchada al azar, un número repetido o una sensación repentina son mapas del tesoro. La diferencia radica en la disposición a actuar. La curiosidad superficial acumula teorías. El reconocimiento profundo exige movimiento. Si este mensaje te toca de verdad, no podrás seguir haciendo lo mismo que hacías ayer. La incomodidad de la incoherencia será demasiado grande para soportarla. Hay un peligro real en volverse un erudito de lo místico sin encarnarlo. Te conviertes en alguien que posee el mapa de la salida del laberinto, pero se niega a caminar. El ego se apropia del conocimiento para sentirse superior, para debatir, para juzgar a los dormidos, creando una nueva barrera entre tú y la realidad. La verdadera maestría es humilde y silenciosa. No necesita gritar lo que sabe, porque lo demuestra con su sola presencia. Cuando integras el mensaje, tu vida se vuelve tu enseñanza, no tus palabras. El reconocimiento profundo actúa como un filtro de verdad. Dejas de resonar con dramas innecesarios, con personas que te drenan o con hábitos que te empequeñecen. No es que te fuerces a dejarlos, es que simplemente ya no encajan con la nueva frecuencia que has aceptado. Es un proceso de muda de piel natural. La energía que antes desperdiciabas sosteniendo una fachada, ahora se redirige hacia la creación de tu nueva realidad. Es el paso de ser un contenedor pasivo a ser un canal activo de la fuerza creadora. Pregúntate ahora mismo, con brutal honestidad, ¿estás aquí para entretenerte o para transformarte? ¿Buscas un analgésico para tu insatisfacción o la cura definitiva para tu ceguera? La respuesta a esta pregunta determina si este video será solo uno más en tu historial o el punto de quiebre de tu existencia. El universo respeta profundamente el libre albedrío. Si eliges quedarte en la orilla mirando el mar, te dejará allí. Pero si decides sumergirte, te sostendrá con una fuerza inimaginable. El síntoma inequívoco de que has cruzado la línea hacia el reconocimiento es que el miedo cambia de sabor. Ya no es el miedo paralizante a lo desconocido, sino el vértigo emocionante ante la inmensidad de lo que eres capaz de ser. Sientes que algo viejo ha muerto y algo nuevo está pujando por nacer. Y aunque no sepas exactamente cómo se desarrollará todo, tienes la certeza absoluta de que estás guiado y protegido. Pero para que esta transformación se sostenga en el tiempo y no sea solo un subidón emocional pasajero, se requiere un ingrediente secreto que actúa como el pegamento de la realidad. Sin este elemento, cualquier intento de manifestación se desmorona como un castillo de naipes. Es una cualidad que el campo cuántico utiliza para decidir qué deseos materializar y cuáles descartar, y funciona como un espejo implacable de tu estado interior. El gran secreto que los libros de autoayuda a menudo omiten es que el universo no responde a lo que quieres, ni siquiera a lo que pides. Responde a lo que eres. Y lo que eres se define por tu coherencia.
Imagina el campo cuántico como un espejo gigante de alta precisión que no refleja tu cara, sino tu vibración. Si tu mente piensa, quiero abundancia, pero tu corazón siente, tengo miedo de no tener suficiente, y tus acciones dicen, voy a guardar todo porque se va a acabar, estás enviando una señal mixta, caótica y borrosa. El espejo, confundido, te devuelve caos. La coherencia es la alineación perfecta entre pensamiento, emoción y acción. Es cuando todo tu ser marcha en la misma dirección. Esta alineación es el lenguaje que el campo entiende. Cuando piensas, sientes y actúas en unísono, te conviertes en un láser energético. Un foco de luz dispersa apenas ilumina una habitación, pero esa misma luz concentrada en un rayo láser puede cortar el acero. Esa es la diferencia entre un deseo tibio y una intención coherente. El llamado del que hablamos surge precisamente cuando alcanzas, aunque sea por un instante, ese estado de alineación. Es el campo cuántico reconociendo una señal clara entre tanto ruido estático y respondiendo con una oportunidad o una sincronía perfecta. La falta de coherencia es la razón principal por la que las afirmaciones positivas a menudo fallan. Puedes repetir, soy millonario, 1000 veces frente al espejo. Pero si tu cuerpo se contrae con ansiedad al ver una factura, la energía del miedo anula la palabra. El cuerpo es el inconsciente, y su vibración es más densa y poderosa que un pensamiento fugaz. La verdadera maestría espiritual consiste en educar al cuerpo para que sienta la emoción del futuro deseado antes de que ocurra. Cuando logras sentir gratitud antes de recibir el regalo, estás hackeando la realidad. Estás siendo coherente con un futuro que el campo cuántico no tiene más remedio que manifestar. Si estás encontrando valor en esta explicación y sientes que estas piezas del rompecabezas por fin están encajando en tu mente, te invito a darle un me gusta a este video. Al hacerlo, no solo apoyas el canal, sino que realizas un pequeño acto de confirmación física. Le estás diciendo al algoritmo y simbólicamente al universo, sí, resueno con esta información, quiero más de esto en mi realidad. Es una forma simple y rápida de emitir una señal de aprobación y gratitud que te alinea con la corriente de este conocimiento. El campo cuántico actúa como un amplificador de tu estado dominante. Si tu coherencia interna es sólida, las señales se vuelven constantes y claras. La vida empieza a fluir con una facilidad sospechosa. Los obstáculos se disuelven o se convierten en trampolines. Esto no es magia en el sentido infantil, es física de la conciencia. Es la ley de resonancia operando sin fricción. Cuando tú dejas de pelear contigo mismo, el mundo deja de pelear contigo. La paz interna se traduce en fluidez externa. Sin embargo, alcanzar esta coherencia requiere honestidad brutal. Tienes que estar dispuesto a ver dónde te estás mintiendo. Dónde dices que quieres amor, pero te cierras a la vulnerabilidad. Dónde dices que quieres éxito, pero saboteas tus proyectos. Esas fracturas internas son fugas de energía. Repararlas es el trabajo espiritual más importante que harás. Cada vez que alineas una contradicción interna, liberas una cantidad masiva de poder creativo que estaba atrapado en el conflicto. El llamado del campo cuántico es, en esencia, una invitación a la integridad. Te está pidiendo que seas de una sola pieza. Cuando respondes a este llamado, no solo cambia tu suerte, cambia tu identidad. Dejas de ser una veleta movida por los vientos de las circunstancias y te conviertes en el generador de tu propio clima. La realidad exterior se ve obligada a reorganizarse para coincidir con la nueva y poderosa señal que estás emitiendo. Pero, y siempre hay un pero en este viaje, justo cuando empiezas a alinear tu energía y a sentir el poder de tu coherencia, aparece un guardián en el umbral.
una fuerza interna antigua y astuta que no quiere que cambies, que prefiere la seguridad de la miseria conocida a la libertad de lo desconocido. Este adversario conoce todos tus trucos porque vive en tu propia cabeza y hará todo lo posible para convencerte de que todo esto es una locura. Prepárate, porque ahora vamos a desenmascarar al saboteador más grande de tu expansión, ese que probablemente ya te está susurrando dudas mientras escuchas esto. Justo en este momento, mientras estas palabras resuenan en tu conciencia, es muy probable que una parte de tu mente esté levantando barricadas. Es el ego, ese viejo guardián de tu identidad actual, que se despierta alarmado ante la amenaza de un cambio inminente. No es que el ego sea malo, es simplemente un mecanismo de supervivencia diseñado para mantenerte seguro en lo conocido, aunque lo conocido sea doloroso o limitante. Cuando el campo cuántico te invita a expandirte, el ego lo interpreta como un riesgo de muerte, porque para nacer a una nueva versión de ti mismo, la versión antigua debe disolverse. Por eso, su primera reacción es el escepticismo, intentando convencerte de que todo esto son tonterías irracionales o fantasías sin fundamento. Esta resistencia suele disfrazarse de pensamiento crítico o lógica fría. Escucharás una voz interna que te dice: es solo un algoritmo, es casualidad, la vida es dura y esto suena demasiado fácil. Es una táctica brillante de racionalización para desactivar la magia del momento. El ego odia la incertidumbre del universo y prefiere la falsa seguridad de las estadísticas pesimistas. Al intelectualizar el mensaje, lo despojas de su carga transformadora, convirtiendo una experiencia mística en un dato muerto. Es como intentar analizar la composición química de una lágrima para entender la tristeza. Obtienes datos, pero pierdes por completo el significado y la esencia de la experiencia. Otra herramienta favorita del ego es la ironía o el cinismo. En un mundo que valora la dureza, la espiritualidad abierta y vulnerable a menudo se ridiculiza como debilidad. Tal vez sientas un impulso de burlarte de ti mismo por creer en estas cosas, una especie de vergüenza preventiva antes de que alguien más te juzgue. Ese cinismo es una armadura pesada que te protege de la desilusión, pero también te aísla del milagro. Bloquea la entrada de nueva información y sella tu percepción en un bucle cerrado. El cínico tiene razón en su propia mente, pero paga el precio de vivir en una realidad estéril y desencantada, desconectado de la fuente. La duda es el drenaje por donde se escapa tu energía creativa. Cuando empiezas a dudar del llamado, estás retirando tu inversión energética de la nueva posibilidad y volviendo a depositarla en la vieja realidad. El ego te bombardea con preguntas del tipo: ¿y si sale mal? O ¿quién eres tú para merecer esto? Estas dudas no buscan respuestas, buscan parálisis. Son minas terrestres colocadas estratégicamente en el puente hacia tu nuevo destino. Observa esa duda no como una verdad, sino como un síntoma de que te estás acercando a un límite que nunca antes habías cruzado. La resistencia es proporcional a la magnitud del salto que estás a punto de dar. A menudo, la resistencia surge porque estamos adictos a nuestra propia historia de sufrimiento. Nos hemos identificado tanto con nuestros problemas que, si nos ofrecen una solución rápida o una vía hacia la abundancia, sentimos una crisis de identidad. ¿Quién soy yo sin mi lucha?, se pregunta el subconsciente. El ego prefiere ser una víctima conocida que un maestro desconocido. Aceptar el mensaje implica asumir la responsabilidad total de tu vida, y eso aterra a la parte de nosotros que todavía quiere culpar a los padres, al gobierno o a la economía. El llamado del campo cuántico es una amenaza directa a tu papel de víctima. Es fascinante ver cómo el ego exige garantías antes de dar un paso.
Quiere ver el camino completo iluminado antes de poner un pie delante del otro. Pero el universo no funciona así. Funciona mediante la confianza. Las señales son linternas que iluminan solo el próximo paso, no el mapa entero. Exigir certeza absoluta antes de actuar es la forma más efectiva de quedarse inmóvil para siempre. La fe cuántica no es ciega, es visionaria. Es saber que el suelo aparecerá bajo tus pies a medida que camines, no antes. El ego quiere controlar, el alma quiere descubrir. Reconocer estas tácticas es el 90% de la batalla. Cuando escuchas esa voz crítica, no intentes pelear con ella ni reprimirla, porque eso solo le da más fuerza. Simplemente obsérvala con la distancia de un sabio y di: te veo, sé que tienes miedo, pero ya no estás al mando. Al quitarle tu identificación, la resistencia pierde su poder de veto. Te das cuenta de que tú eres la conciencia que observa al ego, no el ego mismo. Esa pequeña separación es el espacio donde ocurre la libertad. Es el hueco por donde entra la luz. Si sientes que el mensaje es demasiado bueno para ser verdad, es porque tu termostato de merecimiento está bajo. El ego ha calibrado tu realidad para un cierto nivel de lucha y escasez, y cualquier cosa que exceda ese límite hace saltar las alarmas. Pero recuerda, la naturaleza del campo es la expansión ilimitada. Lo que parece demasiado bueno para tu mente condicionada es en realidad el estado natural y base para tu espíritu. No estás pidiendo demasiado. Te has conformado con muy poco durante demasiado tiempo y el ego está luchando para mantener esa mediocridad cómoda. Pero, ¿qué sucede cuando finalmente logras calmar al perro guardián del ego? ¿Qué pasa en el instante en que decides, contra toda lógica aparente, confiar en el impulso y decir sí al llamado? En ese momento de rendición consciente, se produce un clic silencioso pero tectónico en tu realidad. Se activan mecanismos invisibles y comienzan a ocurrir cambios sutiles pero irreversibles que te demuestran que, al otro lado del miedo, te estaba esperando una versión de ti que ni siquiera podías imaginar. Cuando finalmente bajas la guardia y permites que este mensaje penetre en tu núcleo, no esperes que el cielo se abra con trompetas, ni que un rayo caiga a tus pies. La verdadera aceptación es un evento silencioso, casi imperceptible para el mundo exterior, pero sísmico para tu mundo interior. Es como cuando una cerradura compleja finalmente hace clic. Nada parece haber cambiado por fuera, pero la puerta que estaba cerrada ahora está abierta. En ese instante de rendición, tu frecuencia vibratoria se ajusta y dejas de emitir estática para comenzar a emitir una señal clara y pura. El universo, que hasta ahora te enviaba lecciones repetitivas, capta el cambio de dial y comienza a enviarte nuevas coordenadas. Se siente como un profundo suspiro de alivio, como soltar una maleta pesada que no sabías que cargabas. Lo primero que notarás es una agudización repentina de tu percepción. Es como si alguien hubiera subido el brillo y el contraste de tu realidad. Los colores parecen más vivos. Las conversaciones casuales adquieren un doble sentido profundo y empiezas a detectar señales en todas partes. Lo que ayer era una coincidencia banal, hoy se revela como una confirmación guiada. Tu intuición, esa voz que antes era un susurro ahogado por el ruido mental, se vuelve clara y directa. Ya no tienes que esforzarte por buscar respuestas. Las respuestas empiezan a encontrarte a ti. Es la activación del observador consciente que deja de mirar y empieza a ver la trama oculta de la vida. Este estado de flujo trae consigo una eficiencia energética asombrosa. Dejas de luchar contra la corriente. Las cosas que antes requerían un esfuerzo titánico, ahora fluyen con una gracia natural. Te encuentras en el lugar correcto en el momento justo. Te cruzas con la persona que tiene el dato que necesitabas, o el problema que te angustiaba se resuelve de una forma inesperada.
Esta es la energía de la sincronicidad operando sin fricción. No es suerte, es alineación. Has dejado de ser un obstáculo para tu propia vida y te has convertido en un canal abierto por donde la inteligencia infinita puede circular libremente. Seguramente, en algún momento de tu vida, has experimentado este estado de gracia, aunque haya sido brevemente. Ese instante donde sabes, sin lógica alguna, que todo va a salir bien y sientes una paz inquebrantable. Si alguna vez has sentido esa certeza inexplicable, escribe la palabra activado en los comentarios. Al hacerlo, estás anclando esa memoria en el presente, diciéndole a tu mente subconsciente: reconozco este estado y ordeno que se convierta en mi nueva normalidad. Ver cuántos de nosotros estamos en esta frecuencia crea una red de resonancia poderosa que nos impulsa a todos. Con esta activación, tu toma de decisiones se transforma radicalmente. La parálisis por análisis desaparece. Ya no tomas decisiones basadas en el miedo a perder o en la necesidad de aprobación, sino desde una brújula interna de resonancia. Sabes qué camino tomar porque lo sientes correcto en tus entrañas, incluso si no puedes explicarlo lógicamente. Esta es la verdadera espiritualidad aplicada. Confiar más en tu guía interna que en las opiniones externas. Te vuelves soberano de tu propio destino, y esa seguridad es magnética. La gente empieza a sentir tu presencia de una manera diferente, respetándote más porque tú te respetas a ti mismo. La relación con la abundancia también cambia de polaridad. Dejas de perseguirla desde la carencia, necesito esto para ser feliz, y empiezas a atraerla desde la gratitud. Estoy agradecido, por eso genero más. Entiendes que la prosperidad no es algo que se caza, sino algo que se sintoniza. Al aceptar el mensaje, limpias los filtros de escasez que te impedían ver las oportunidades que siempre estuvieron ahí. De repente, se te ocurren ideas creativas, ves nichos de mercado invisibles para otros, o valoras recursos que antes despreciabas. La realidad no cambió, cambiaste tú, y el espejo cuántico te devuelve esa riqueza renovada. Otro efecto secundario fascinante es que tu tolerancia al drama disminuye drásticamente. Las situaciones, personas o lugares que vibran bajo, en la queja, el chisme o la víctima, simplemente dejan de interesarte. No los juzgas, simplemente ya no resuenas con ellos. Es como intentar sintonizar una emisora AM en un radio FM. Ya no estás en ese rango. Tu energía se vuelve demasiado valiosa como para desperdiciarla en conflictos estériles. Te retiras de las batallas que no son tuyas y conservas tu fuerza para crear, para amar y para expandirte. Esta limpieza de entorno ocurre de forma natural, sin peleas, como las hojas secas que caen del árbol para dar paso a las nuevas. Aceptar el llamado te otorga una sensación de propósito inquebrantable. Quizás no sepas exactamente qué harás dentro de 10 años, pero sabes perfectamente quién eres hoy. El síndrome del impostor se desvanece porque ya no intentas ser alguien, simplemente eres. Te das cuenta de que tu valor no reside en lo que haces, sino en la calidad de conciencia que traes al mundo. Cada acción, por pequeña que sea, se impregna de significado. Lavar los platos o cerrar un negocio millonario se hacen con la misma presencia, porque entiendes que todo es un acto sagrado de interacción con el campo. Sin embargo, hay que ser claros. Aceptar el mensaje no es el final del camino. Es apenas el comienzo del entrenamiento. Mantener esta frecuencia requiere vigilancia, porque el viejo mundo intentará seducirte para que vuelvas a dormirte. Y aquí surge una verdad crucial. El universo no castiga, pero tampoco espera eternamente. ¿Qué ocurre si, después de sentir todo esto, decides dar media vuelta e ignorar el impulso? ¿Qué pasa con esa energía que se movilizó y no se usó?
Existe un costo oculto en la inacción que nadie te cuenta, y no tiene que ver con el karma, sino con la física de tu propia evolución. Es fundamental aclarar un malentendido común. Si decides ignorar este impulso y cerrar la puerta a esta expansión, el universo no te va a castigar. No hay un juez cósmico con un martillo esperando para sentenciarte por tu desobediencia. El campo cuántico es impersonal y amoroso en su neutralidad. Funciona más como la electricidad que como una deidad vengativa. Sin embargo, que no haya castigo no significa que no haya consecuencias. La consecuencia natural de no crecer es estancarse, y en un universo que está en constante expansión y movimiento, quedarse quieto es, en la práctica, empezar a retroceder. El riesgo real no es el fuego del infierno, sino la frialdad gris de una vida que nunca llegó a encenderse por completo, una existencia vivida a medias. Cuando sientes la oleada de energía que trae una nueva verdad y decides reprimirla por miedo o pereza, esa energía no desaparece. La física nos enseña que la energía no se destruye, solo se transforma. Si no utilizas ese potencial para crear, para cambiar o para expandirte, esa fuerza se vuelve contra ti. Se estanca en tu sistema y comienza a fermentar, transformándose en ansiedad, en irritabilidad crónica, en síntomas psicosomáticos o en un cinismo amargo. La depresión, muchas veces, no es más que una profunda desconexión con tu propio potencial. Es tu alma deprimida por el peso de todas las líneas de tiempo brillantes que dejaste morir por no atreverte a caminarlas. Con el tiempo, si ignoras repetidamente los toques de atención, desarrollas una especie de callo espiritual. Las señales que antes eran claras y vibrantes comienzan a desvanecerse. No es que el campo deje de transmitir, es que tu receptor se ha calcificado. Te vuelves insensible a la magia de la vida. Empiezas a ver el mundo solo como materia inerte, desprovisto de significado profundo, y esa es una forma de soledad existencial aterradora. La espiritualidad viva se convierte en un recuerdo lejano, una fase que tuviste, y te resignas a una realidad adulta que en el fondo sabes que es una mentira consensuada para no sufrir por lo que pudo ser. El costo más alto de la inacción es ver cómo la abundancia y las oportunidades que llevaban tu nombre terminan manifestándose en la vida de otro. El campo cuántico busca canales disponibles. Si tú te cierras, la idea, el proyecto o el amor que estaba destinado para ti buscará otra vía de expresión. Y no hay dolor más agudo que ver a alguien viviendo la vida que tú sabías que podías tener, pero no tuviste el coraje de reclamar. Ese pude haber sido yo. Es el fantasma que persigue a quienes negaron su propio llamado, un recordatorio constante de la traición a uno mismo. Además, la vida tiene una pedagogía implacable. Lo que no aprendes por discernimiento, lo aprendes por sufrimiento. Si ignoras la invitación sutil de la conciencia, la lección tiende a volver con más volumen. El universo intentará despertarte primero con una pluma, luego con una piedra y finalmente con un ladrillo. Aquello que te niegas a enfrentar internamente se manifestará externamente como destino o crisis. La ruptura, la pérdida o el colapso que temes a menudo son la forma que tiene la vida de romper la estructura rígida donde te has escondido, obligándote a moverte cuando no quisiste hacerlo por voluntad propia. Ignorar el llamado también fragmenta tu autoconfianza. Cada vez que sientes un impulso intuitivo genuino y lo descartas racionalmente, le estás diciendo a tu subconsciente, no confío en mí. Con el tiempo, esta desconfianza erosiona tu capacidad de tomar decisiones. Te vuelves dependiente de la validación externa, buscando gurús, jefes o parejas que te digan qué hacer, porque has silenciado tu propia brújula interna. Cedes tu soberanía,
Recuperar esa conexión después de años de autoabandono es posible, por supuesto, pero el camino es mucho más empinado y arduo que si hubieras dicho sí cuando el viento estaba a favor. Existe también un principio de momento o inercia. Cuando el campo cuántico te alinea con una oportunidad, te ofrece un impulso extra, una ola que puedes surfear con relativo poco esfuerzo. Si dejas pasar esa ola, puedes intentar nadar hacia el objetivo más tarde, pero tendrás que hacerlo con tu propia fuerza muscular, luchando contra la corriente. La gracia divina es ese viento de cola que hace que lo difícil parezca fácil. Desaprovechar ese impulso es condenarse a vivir en el modo de lucha y sacrificio, creyendo erróneamente que la vida es dura, cuando en realidad fuiste tú quien eligió el camino sin asistencia. Piensa en esto como una actualización de software para tu conciencia. Si sigues posponiendo la actualización, tu sistema operativo se vuelve obsoleto, lento e incompatible con las nuevas versiones de la realidad que están emergiendo. Te quedas operando con programas viejos de escasez y miedo en un mundo que demanda innovación y amor. Te vuelves un anacronismo en tu propia vida, sintiendo que no encajas, no porque seas raro, sino porque te has quedado atrás de tu propia evolución. Pero aquí está la buena noticia. Si estás sintiendo una punzada de incomodidad al escuchar esto, es porque aún estás a tiempo. La incomodidad es síntoma de vida. Significa que tu conciencia aún está luchando por despertar, que no se ha rendido. El hecho de que sigas aquí, en este punto del video, demuestra que el llamado sigue activo. La puerta no se ha cerrado. Sin embargo, para cruzarla y quedarte del otro lado, necesitas algo más que inspiración. Necesitas una estrategia para aterrizar todo este voltaje cósmico en tu lunes por la mañana. ¿Cómo se vive esto sin volverse loco y sin desconectarse del mundo real? El peligro más grande de despertar a esta información es caer en lo que llamamos evasión espiritual. Usar conceptos elevados para huir de tus responsabilidades terrenales. Hay quienes creen que confiar en el universo significa sentarse en el sofá a meditar todo el día, esperando que el alquiler se pague solo o que la salud se arregle por arte de magia. Eso no es espiritualidad. Es infantilismo disfrazado de mística. El campo cuántico no es una niñera que viene a resolverte la vida, es un socio que potencia tus acciones. La verdadera maestría no se demuestra levitando en una montaña solitaria, sino manteniendo la paz en medio de un atasco de tráfico, pagando tus cuentas con gratitud y tratando con respeto a quien te sirve el café. Integrar este mensaje significa bajar el cielo a la tierra. Tu vida cotidiana, con sus rutinas, sus lunes por la mañana y sus desafíos domésticos, es el verdadero escenario de entrenamiento. No necesitas irte a un templo para encontrar señales. Están en los correos electrónicos que recibes, en las conversaciones con tu pareja y en las ideas que te asaltan mientras te duchas. Si tu iluminación se apaga cuando alguien te grita o cuando surge un problema imprevisto, entonces no es real, es solo un disfraz. La coherencia se prueba en el fuego de la fricción diaria. Ser espiritual es ser funcional, eficiente y profundamente humano, no un ser etéreo desconectado de la realidad material. Vivir sin caer en la fantasía implica entender que la energía sigue a la acción inspirada. Sí, visualizas la abundancia, la sientes y la agradeces, pero luego te levantas y haces la llamada, escribes el libro, lanzas el proyecto o envías el currículum. La diferencia es que ya no actúas desde la desesperación de «tengo que conseguirlo», sino desde la certeza de «ya es mío, solo estoy yendo a recogerlo». Tus acciones se vuelven puentes físicos por donde la manifestación puede cruzar hacia este plano. El campo cuántico pone las oportunidades, pero tú tienes que tener la valentía de abrirlas y trabajarlas. Dios ruega, pero con el mazo dando.
decían los antiguos con mucha sabiduría. La fantasía te dice que todo será color de rosa y que nunca más tendrás problemas. La realidad cuántica te enseña que los problemas seguirán existiendo, pero ya no los verás como problemas, sino como desafíos de calibración. Cuando algo malo sucede, en lugar de caer en el victimismo, ¿por qué a mí?, te preguntas, ¿qué me está mostrando esto sobre mi vibración actual? Te vuelves un científico de tu propia existencia. Dejas de culpar al espejo por devolverte una imagen despeinada y empiezas a peinarte tú. Esta responsabilidad radical elimina el drama innecesario y te devuelve el mando de la nave. Para evitar el delirio místico, mantén siempre un pie en el orden. El universo es ordenado. El caos es una señal de desconexión. Mira tu habitación, tu escritorio, tus finanzas. ¿Son un reflejo de la claridad que dices tener o son un desastre? Como es adentro es afuera, pero también, como es afuera es adentro. Ordenar tu mundo físico es una forma poderosa de decirle al campo que estás listo para gestionar más energía. No puedes pedir grandes imperios si no puedes administrar tu propia agenda. La humildad de empezar por lo pequeño, por lo inmediato, es lo que construye los cimientos sólidos para lo extraordinario. El discernimiento es tu espada en este camino. No todo lo que brilla es oro y no toda coincidencia es una señal divina. A veces un cigarro es solo un cigarro. La mente obsesiva busca patrones donde no los hay para sentirse especial. La mente despierta siente la resonancia y actúa con sobriedad. No necesitas forzar las conexiones. Cuando el campo te habla, es evidente, elegante y simple. Si tienes que retorcer la lógica para que algo encaje como una señal, probablemente sea tu ego queriendo tener razón. Aprende a distinguir la voz suave de la intuición de los gritos ansiosos del deseo o el miedo. Vivir con coherencia es también saber poner límites. A veces, la acción más espiritual que puedes tomar es decir no. Proteger tu energía de vampiros emocionales o situaciones tóxicas no es falta de compasión, es amor propio aplicado. Al hacerlo, le estás comunicando al campo cuántico que te valoras, y por ley de resonancia, el campo te enviará más situaciones que reflejen ese valor. La bondad no es ser un felpudo, es ser un faro que brilla fuerte, y para brillar, a veces hay que cerrar las ventanas para que no entre la tormenta. Finalmente, la integración se nota en tu presencia. Dejas de vivir en el pasado, culpa, o en el futuro, ansiedad, y empiezas a habitar el eterno ahora, que es el único lugar donde el campo cuántico opera. Cuando estás plenamente presente lavando los platos, estás más iluminado que alguien meditando sobre el futuro mientras ignora a sus hijos. La magia real es encontrar lo sagrado en lo profano, es ver a Dios en los ojos de tu perro, sentir la vibración del universo en una canción y reconocer la abundancia en el aire que respiras gratis cada segundo. Hemos recorrido un largo camino, desde entender la teoría del campo hasta desenmascarar al ego y aterrizar en la práctica diaria. Has recibido las llaves del reino, pero tener las llaves no significa que la puerta se abra sola. Tienes que girarlas. Todo lo que hemos hablado hoy no sirve de nada si cierras este video y sigues haciendo exactamente lo mismo que ayer. La información sin aplicación es veneno intelectual. Pero si decides aplicar aunque sea una fracción de esto, prepárate, porque una vez que ves los hilos de la realidad, jamás puedes volver a ignorarlos. Ahora que el ruido de las palabras empieza a disiparse, te quedas a solas con lo más importante, tu propia resonancia. No voy a repetir lo que ya has escuchado,
porque lo que tu alma retuvo es exactamente lo que necesitabas. El resto era paja. La pregunta peligrosa y necesaria que debes hacerte ahora es: ¿qué vas a hacer con esta energía que se ha movido dentro de ti? ¿Vas a dejar que la rutina de mañana la apague como una vela en el viento? ¿O vas a usar esta chispa para incendiar las viejas estructuras que ya no te sirven? La espiritualidad real comienza justo cuando este video termina. Quiero saber qué parte de este mensaje ha tocado esa fibra sensible en ti. ¿Cuál fue el momento del clic? Escríbelo en los comentarios. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Al escribir tu revelación, la sacas del mundo etéreo de las ideas y la clavas en la tierra de la materia. Convierte tu comentario en tu primera acta de manifestación consciente. Tu viaje de expansión no tiene por qué detenerse aquí. El universo funciona a través de flujos continuos, y detenerse ahora sería cortar la corriente. En tu pantalla están apareciendo dos opciones, dos portales hacia más profundidad. Uno es el video más reciente que hemos subido al canal, fresco y directo. El otro es una recomendación que la propia inteligencia de YouTube ha seleccionado específicamente para ti. Confía en esa sincronía algorítmica, porque a menudo es el disfraz que usan las señales para guiarte a lo que necesitas escuchar a continuación. Haz clic en el que más te llame. Tu intuición sabe cuál es el siguiente paso. Si aún no lo has hecho, este es el momento de suscribirte. No seas un visitante en tu propia evolución. Únete a esta tribu de despiertos que eligen vivir en abundancia y consciencia. Recuerda, el campo cuántico es un océano de potencial infinito, pero está quieto y en silencio hasta que tú, el observador divino, lanzas la piedra de tu intención. Tienes el poder, tienes la herramienta y ahora tienes el conocimiento. El tablero está listo. Es tu turno de jugar.